Claro, así vamos comenzando, Ahí está. para que no... Sí, sí, para no dilatar más los tiempos. Exacto. Bueno, profes, les damos la bienvenida de manera formal, ¿sí? Al último encuentro del Seminario de Práctica Docente 2 del programa de formación docente inicial en la modalidad combinada. Bueno, nosotros, profe Daniel, usted es la primera vez, como bien decía, que está con nosotras. Nosotros ya venimos haciendo un recorrido. Silvana está desde los inicios, me parece, desde el año pasado, trabajando con el equipo de la práctica. Y bueno, vamos abordando distintas problemáticas o temáticas que nos van manifestando ustedes en estos encuentros, en estos diálogos que venimos construyendo. En el encuentro de julio nosotros estuvimos trabajando las herramientas metodológicas del Seminario de la Práctica 2. Estuvimos dialogando sobre las entrevistas, las encuestas, las observaciones. La idea del encuentro de hoy es seguir trabajando la temática y profundizar en ella. ¿Me pasás, Wanda, la otra diapositiva? Sí. Bueno, acá tenemos el propósito de hoy. La idea es reconstruir un instrumento etnográfico de manera colaborativa. Lo vamos a hacer juntos. Nosotros tenemos una herramienta un poco viejita, la vamos a intervenir y la vamos a adecuar al contexto en el cual estábamos trabajando hoy, sí, que es la modalidad combinada. Nos parecía importante, bueno, este cuadrito lo habíamos trabajado en el encuentro de julio, y nos parecía importante retomarlo un poquito, ¿no? Para, bueno, darle sentido a este abordaje en torno a la observación. Nosotros, cuando estuvimos trabajando en julio, habíamos estado dialogando en torno a que mirar y comprender la complejidad de la escuela nos implicaba tomar un posicionamiento. Y lo hacíamos desde el enfoque hermenéutico, interpretativo y crítico, que asume ciertas características y que las herramientas que ofrecen también tienen ciertas particularidades. Hoy vamos a trabajar y vamos a hacer foco en la observación por dos cuestiones. Una, porque es una de las herramientas que se privilegia desde este enfoque, y también para ofrecerles una herramienta distinta a la que habían trabajado el año pasado. El año pasado habían trabajado con la entrevista. Entonces, bueno, queríamos tomar otra herramienta que nos permitiera seguir profundizando en ella. También nos parece oportuno en este momento ofrecer un marco teórico, que ya lo presentamos en julio y que lo vamos a seguir profundizando. El marco teórico con el cual nosotros pensamos estos dispositivos de trabajo con ustedes y que queremos que ustedes lleven al aula también. Los autores que nosotros venimos trabajando en torno a la observación son Liliana Sanjurjo, Rebeca Nijovic, Juni Urbano, sí, que son por ahí los que vamos a estar nombrando en el día de hoy. En relación a Liliana Sanjurjo, ella nos dice que el observador, que en el caso nuestro o en el contexto nuestro van a ser los estudiantes, cuando ingresan al territorio lo hacen sin hipótesis de trabajo. En el marco de este enfoque cualitativo, ¿no? De este enfoque hermenéutico, interpretativo y crítico. Lo hacen sin hipótesis de trabajo, lo hacen con algunos interrogantes y con algunos objetivos que son amplios. Ella manifiesta que en el proceso de observar y analizar esa información que van recabando, se van afinando esos interrogantes y esos objetivos. Y que ese proceso que es continuo y espiralado, el de la observación, porque dice que uno está observando continuamente el territorio en esta propuesta, se van construyendo las categorías teóricas, sí, que nos permiten comprender la complejidad de esa escuela en particular, de esa escuela asociada en la cual se inserta nuestro estudiante o nuestra estudiante. No sé, Wanda, si querés aportar algo más en torno a esto que veníamos leyendo y compartiendo sobre la observación. Sí, por ahí se nos ocurría, Silvana, Daniel, trabajar con este instrumento de observación, y ofrecíamos esta observación, este instrumento, porque en algunos encuentros anteriores habían comentado que estaban trabajando con sus estudiantes en esta aproximación a las escuelas asociadas con observaciones que les permitían
a sus estudiantes desarrollar distintas observaciones, que realizaban distintas observaciones de acuerdo a los contenidos que necesitaban abordar, ¿no? Observaciones en función de la gramática escolar, observaciones de ciertas rutinas de las instituciones, observaciones de ciertas dimensiones de las instituciones, observaciones de actos escolares, observaciones de proyectos, ¿no? En función de ciertos contenidos del seminario de práctica 2, ustedes van priorizando ciertos contenidos que desean abordar. Digamos que de alguna manera mirar la institución escolar es un proceso cognitivo que es bastante complejo, que de alguna manera mirar, este proceso cognitivo que empieza a enseñarse en el seminario de práctica 1, también se va complejizando en el seminario de práctica 2 y es un mirar que se va complejizando en toda la trayectoria formativa de las y los estudiantes. Diría Liliana Sanjurjo, es una contemplación activa que van desarrollando las y los estudiantes, ¿no? Que también de alguna manera va permitiendo ciertas interpretaciones que van pudiendo hacerlas y los estudiantes de alguna manera en pareja pedagógica, a nivel grupal también, y que necesariamente después también va permitiendo desarrollar ciertas reflexiones con el grupo, con ustedes como profes, y sin lugar a dudas, esto no solo lo pueden deconstruir en el relato que van haciendo de una narrativa, sino que las y los estudiantes también pueden llevar a cabo croquis que pueden desarrollar los estudiantes, que también pueden tomar fotografías, si se lo permiten, ¿no? En ese acuerdo que hacen con las escuelas, pueden hacer audios, o sea, distintos instrumentos, pueden hacer una grabación, dependen por ahí las modalidades que tengan con las distintas escuelas asociadas que van trabajando. De alguna manera es una triangulación de información que se va desarrollando. También los distintos autores que fue nombrando Claudia recién van nombrando distintas instancias que son previas, en las cuales se elabora este instrumento de observación, en el cual se desarrolla la observación y la importancia que tiene luego esta deconstrucción, esta interpretación de todo ese registro que es tan complejo y necesario. La idea del trabajo de hoy, y por eso recién les dejábamos con Claudia allí un enlace en el chat para que ustedes puedan ingresar a una guía de observación que nosotras tenemos allí para trabajar juntos y desarmarla, a esa guía de observación, a ese instrumento de observación y reconstruirla. Probablemente ustedes tengan un instrumento de observación con mejores ideas de las que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Seguramente que ustedes tienen otras en las cuales ustedes trabajan con sus estudiantes y tienen mejores ideas que esta. La idea es hoy, y lo que nos propone el Profodi, es que podamos afinar colectivamente un instrumento. Como el año pasado la mirada estuvo focalizada en la entrevista,
este año, y como se trabaja mucho en la observación, es afinar colectivamente la observación como instrumento, porque se trabaja también bastante en la observación. Por eso, por allí entre nosotros hoy podemos afinar esta observación con las ideas que ustedes tienen y cómo ustedes también trabajan, y cómo lo podemos llevar a este instrumento, a la modalidad combinada también, porque seguramente ustedes a este instrumento no solo lo trabajan en un momento, sino en diferentes momentos, ¿no? Probablemente se hacen un trabajo asincrónico, sincrónico, presencial. Hay distintos momentos en los cuales se va trabajando. Bueno, esa es la propuesta de trabajo de hoy, con distintas ideas que ustedes tienen, hacer este afinado entre todos. No sé qué les parece, qué tenían pensado ustedes, por dónde andan trabajando ustedes con sus observaciones, con sus estudiantes, si ya las han hecho, si ya las están trabajando, si ya las están registrando, si ya vienen, cómo vienen con las observaciones a esta altura del año. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo estoy empezando, de hecho, ayer terminamos con lo que es justamente con la observación, lo que sería el marco teórico. A la cátedra la empezamos aproximadamente, estoy pensando, principio de junio, si no me equivoco. O sea que, bueno, se trabajó junio y lo que va de este cuatrimestre, o sea que hay, en esa primera parte, hice hincapié en un marco teórico, si se quiere, para pensar construir algunas categorías teóricas que después van a ser recuperadas en la observación. Y hace 2 o 3 clases empezamos ya con los instrumentos de recolección de la información y de los datos, y bueno, como la cátedra, digamos, yo la tomé, pero no venía desarrollándose, o sea, fue empezar de cero. Lo que hicimos fue ahí consultar con la profe de práctica 1 y de problemática socioantropológica, que ellos ya trabajan estos instrumentos. Entonces, bueno, partimos desde ahí para no empezar de cero, y la bibliografía que tomé fue la trabajada por ellas, digamos, para que, bueno, haya una continuidad con la experiencia que habían hecho las estudiantes el año pasado. Entonces, trabajamos las observaciones desde Anderes. Ese es el marco teórico en el cual, bueno, se va a fundamentar la observación, pero bueno, podemos agregar algo de esto que ustedes están mencionando, de estas otras autoras. Lo puedo hacer las próximas clases para engrosar esa parte teórica, si se quiere, aunque, bueno, la idea un poco era no explayarme más por la cantidad de contenido que tiene la práctica. Entonces, bueno, ayer, mientras que fuimos hablando o trabajando las categorías, fuimos pensando en esas dos cosas, digamos, en observación y entrevista. Entonces, bueno, cuando hablábamos de la gramática escolar, algunas preguntas fueron surgiendo. No las sistematizamos tanto, digamos, fuimos haciendo algún punteo de ideas, igual que de observación. ¿Qué podemos ver de lo instituido y lo instituyente? Cuando se trabajó la fuerza instituida e instituyente, cuando se trabajó gramática escolar, cuando, bueno, se trabajó el tiempo escolar. Bueno, todos esos temas fuimos pensándolo en función de estas dos cosas, de cómo después insertarnos en la institución y poder verlo ahí, digamos, con estos instrumentos de la observación y la entrevista. Así que, bueno, ayer que terminamos observación, la próxima clase era la idea de hacer este punteo, que ahora estoy observando la guía que ustedes mandan, y bueno, y surgieron varias de estas cosas. Por ejemplo, el kiosco, justo surgió esto
del kiosco, el comedor, el horario del comedor. Me decía una de las chicas que no lo va a poder observar porque está por fuera de la institución, entonces, bueno. Claro. Yo le digo, ese es un momento importante, clave, ¿no? Para ver esto de la cultura institucional, si está dividido por ciclo, por grado, un montón de cosas que se pueden observar ahí. Y siguiendo con este punteo que ustedes hacen, nosotros le agregamos desde este autor en Derech un rótulo, si se quiere, para rotular esas observaciones donde, bueno, está el fechado, también el tipo de registro. Por ahí como aporte, me gustó esto que plantea este autor en relación a si el registro lo hacen in situ, si lo hacen posterior, y si ese registro posterior hay una transcripción y se hace un registro ampliado de esa observación. También, eso lo trabajamos desde Achili. Ayer estuvimos trabajando cómo íbamos a registrar estas observaciones. Eso lo trabajamos desde Achili, porque en primer año no se trabajó, me contaba la profe de práctica, que eso quedó ahí como una cuenta pendiente, digamos, como para trabajarlo este año. Entonces, sí reforzamos lo que fue el registro etnográfico. Hicimos observación, tomando en Derech, y de Achili, lo que es el registro etnográfico. Así que, bueno, por ahí se me ocurre esto, como para agregarle a la guía este rótulo que plantea Achili. Bueno, Daniel, ¿querés ir interviniendo en el documento? Bueno, yo se la Silvana, ¿qué te parece el avance de Daniel? De poner como un encabezado con los datos institucionales y estas cuestiones, las marcas temporales. Claro, esto justo surgió porque, bueno, ella me decía, y no es lo mismo ir, las estudiantes decían, no es lo mismo ir en el primer recreo que en el último. Entonces, cuando uno registra, bueno, observa el recreo, no es lo mismo que sea el primero o el último. Bueno, entonces esto surgió como algo interesante de ellas, digamos. Estuvo bueno eso. Wanda, ¿querés proyectar el documento? Así vamos viendo y vamos escribiendo. Vamos a salir de acá. Vamos echando mano ahí a esa hojita virtual que tenemos compartida. Empezamos a amasar. ¿Querés ir escribiendo, Daniel, vos? Sí, ahí lo copio y lo pego. Ustedes me dicen si les parece todos los datos, ¿no? Eso, sí, como a ustedes les parezca. Silvana, ¿en qué momento están ustedes de trabajo de los estudiantes en las escuelas asociadas? Ahora esta semana las estudiantes terminan con la práctica. Ellas empezaron en la escuela asociada, empezaron a ir antes del receso, en junio creo. En junio, sí, junio, agosto, bueno, y septiembre. Como son muchas, son 10, para nosotros es una gran cantidad, ¿no? En Alcira Gijena, así que, y todas van a la misma escuela, en una localidad cercana que es Baigorria, entonces van 2 por día, así que, y la idea es que ellas pudieran observar, ¿no? Con tanto tiempo, pudieran participar y observar en actos, en los proyectos. Incluso hoy tenían el festejo del Día del Estudiante, que ayudaron a organizar, y bueno, ellas armaron una obra de teatro que estuvieron practicando durante 2 semanas, así que lo bueno es que pudieron observar un montón de cosas a nivel institucional. Y también en las primeras semanas yo siempre les decía a las chicas la idea de que pudieran estar desde inicio, desde la entrada hasta la salida, justamente para que observaran, ¿no? Toda la dinámica en todo el horario escolar. Claro. Para ver esto que recién decía el profe, ¿no? Esto del tema de los horarios, de los recreos, al principio, al final, cómo
cómo ingresan los chicos, cómo egresan de la institución y bueno, y todo lo que se va dando a lo largo de la jornada, que me parece súper interesante como que ellas vean cómo esta diferencia, estos distintos ritmos, distintos tiempos, así que ha sido una hermosa práctica. Si la dinámica institucional, inclusive los días de los actos, se modifica mucho. No sé si quieren que cuenten también más o menos esto de cómo trabajamos la guía de observación. Sí, está bueno. Me quedo pensando también si en esta guía de observación no sería necesario plantear cuál va a ser el propósito o el objetivo que tiene una observación a partir del diferenciado si voy a observar un proyecto, si voy a observar un acto, si voy a observar una jornada completa de un día determinado, o sea, cuál es el propósito que tengo determinado, ¿no? Creo que eso también es central y es necesario por ahí que las estudiantes sepan cuál va a ser el propósito y que esté planteado el propósito o el objetivo en ese instrumento. No sé qué les parece. Claro. Aparte, me parece que a partir de poder definir el propósito, o los propósitos o los objetivos, nos va a permitir también delimitar, ¿no?, el objeto de la observación, porque bueno, hablamos de dinámica institucional o de la cultura institucional, que por ahí son contenidos de la práctica docente en segundo año, pero bueno, ¿qué implican todas esas cuestiones? Como que el abanico es bastante amplio. Entonces, cuando el estudiante se prepara para... Hola, profe Silvana. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Hola, buenas tardes. Cuando el estudiante se prepara para insertarse a observar, tiene que tener claridad, me parece, en esas cuestiones. Ibas a decir algo, Daniel, y yo te corté. Ahí ya te contamos que estamos haciendo Silvana. No, sí, no lo había pensado, pero está bueno esto. Obviamente creo que también es flexible en función de que por ahí van y, bueno, como es la realidad escolar, y está bueno eso también, que por ahí van un día pensando que va a estar tal actividad y ese día hubo otra cosa, como suele suceder en las escuelas, ¿no? Entonces ahí ese propósito se modifica y también es parte de la experiencia, ¿no? Claro, por ahí el propósito o el objetivo hace que sepamos cuál es el rumbo, cómo traza la mirada, ¿no? De alguna manera eso es lo que hace que miremos en determinado sentido. Silvana, Daniel, vos decías recién, estamos pensando en determinadas categorías de análisis y seleccionamos determinadas categorías de análisis. Y sí, esas categorías de análisis hacen que miren determinado, que hagan zoom de alguna manera. No podemos mirar todo, y menos un estudiante de segundo año, verdaderamente. El estudiante de segundo año le tenemos que ayudar a mirar. Tiene que saber qué va a mirar en una institución. De hecho, nosotros también necesitamos saber qué vamos a mirar. Vamos agudizando la mirada, vamos haciendo zoom en determinados objetos de análisis, ¿no? Y bueno, el propósito también nos va a ayudar a mirar en un determinado sentido, ¿no? Va todo en ese mismo sentido. Entonces, también eso va haciendo que miremos también en ese mismo sentido. El propósito y también los contenidos que van a ir colaborando
que también miren en ese sentido, bueno, a ver, ¿cuáles son los contenidos que se van trabajando aquí? Decían ustedes, por ejemplo, recién, el instituido y lo instituyente. Bueno, a ver, los instituidos, las normas, vamos a mirar las normas que hay en esta institución. ¿Cuáles son las normas que hay en esta institución? ¿Qué normas van a encontrar en esta institución, por ejemplo? ¿No? Entonces, bueno, esos son contenidos del seminario de la práctica 2. ¿Qué ritos hay en esta institución? No es menor el que ellos vayan encontrando determinados ritos. ¿O qué cosas van cambiando con el tiempo? ¿Cuáles son los contratos fundacionales que hacen a esta institución? Que también tienen que ver con la historia de esta institución. Es súper interesante para andar y desandar ese camino. Entonces los contenidos les van a permitir a ellos mirar esas categorías de análisis también, ¿no? Me parece que van a ir ayudando a que ellos hagan ese zoom y vayan analizando todo el seminario. Silvana, no queremos dejar pasar más tiempo y te vamos a contar por dónde andamos trabajando. No, sí. Bueno, primero disculpa la demora. Hoy es el cumpleaños de mi hijo, así que ando medio a las corridas. Pero sí voy comprendiendo lo que están trabajando, porque ayer tuve el encuentro con la práctica 1, que también estábamos trabajando, bueno, también estas categorías para poder observar y que tiene que ver un poco con el foco, como estaban diciendo, hacer foco en tales aspectos. Y bueno, ayer nos sucedía muchas veces que entre las categorías que iban nombrando, bueno, yo estaba con los dos programas y decía, no, ese corresponde a la práctica 2. Entonces, bueno, porque bueno, a veces por ahí en primer año estar limitado en el sentido de que se quieren ir a lo pedagógico, en segundo año también se quieren ir a lo pedagógico, y bueno, hay características propias y contenidos que están avalados con marcos teóricos, en donde, bueno, hay aspectos para cada una de las prácticas. Por eso cuando los escuchaba empecé a comprender de lo que estaban hablando, así que no sé si me quieren contar algo más, pero creo que va por ahí, por esos aspectos o dimensiones para hacer foco en la observación de las estudiantes de segundo año. Sí, nosotros venimos trabajando las herramientas metodológicas desde el encuentro de julio y hoy queríamos hacer foco, comenzamos a hacer foco en la observación, ¿no? En esta herramienta que es tan rica para captar información en las instituciones educativas. Y la propuesta de hoy es, nosotros trajimos una guía de observación que está súper incompleta, que le faltan un montón de cuestiones, y la idea es intervenirla. No sé, Wanda, si vos le podés compartir el enlace a Silvana para que ingrese. Sí, por supuesto. Ahí, bueno, tenemos los aportes de Daniel, de ponerle un encabezado a la guía de observación como para contextualizar un poco el lugar, el horario, el momento, quién interviene. Y bueno, hablábamos de esta cuestión de que es importante definir el propósito de la observación u objetivos de observación para hacer foco y para que la mirada, en el caso nuestro que son los estudiantes, vayan hacia ese objeto. Aparte también nos permite puntualizar bien cuál es el objeto que estamos atendiendo, ¿no? Cuál es el contenido que vamos a abordar por medio de la observación. Ahí en el chat de este Meet. Sí, acabo de ver el documento. Ahí está. Para la que idea puedan ingresar. Es intervenirlo, echarle mano y apropiarnos, que lo podamos co-construir. Hablábamos inclusive, Silvana, de cuáles eran los autores con los que ustedes están trabajando con sus estudiantes. Los profes, bueno, mencionaban a Chili, Anderek, no sé, ustedes, Silvana, las dos. Y Castro también. Y Castro, ajá, buenísimo, Silvana, vos también. Las dos Silvanas están. Sí. Silvana, nosotros mencionamos ahí en la presentación que después vamos a compartir en el aula virtual, nosotros les vamos a dejar alguna bibliografía con la que trabajamos, pero bueno, es alguna bibliografía, ustedes pueden sumar muchísima más, que de hecho ustedes la están mencionando, que nosotras no
no la hemos tenido en cuenta, que está bueno que ustedes la compartan en el aula virtual, así nos retroalimentamos con esa bibliografía. Está buenísimo que así sea. Y suma muchísimo al trabajo que venimos haciendo este trabajo entre colegas es para eso, ¿no? Para producir estas retroalimentaciones. Bueno, allí vamos entonces. Silvana, nos estabas contando por dónde, Silvana Lucero, digo, estaba comentando por dónde andaban sus estudiantes también, que habían ido en estos días a observar actos, los actos del Día del Estudiante. Y cuando fueron a observar esos actos, Silvana, ¿fueron con una guía? ¿Cómo fue esa observación? ¿Cómo la prepararon? Sí, la guía la preparamos antes de que ellas ingresaran a la escuela. La armamos, empezamos de cero, si bien yo tengo un modelo como un cuadro con todo lo que a dónde quiero llegar, pero al principio dejo que ellas abrimos un documento, un Google Drive, un Word, para que ellas vayan escribiendo, a ver, con todo lo que hemos visto, ¿no? Hasta lo teórico, hasta ese momento, qué cosas observarían ellas en la institución. Es cierto, como decía la otra profe Silvana, de que ellas enseguida se quieren ir a lo pedagógico, de a ver cómo enseña el docente, la participación de los estudiantes, y yo, no, chicas, acuérdense de lo institucional. Pero siempre aparece alguna pregunta de lo didáctico-pedagógico. Y también aparece esto, bueno, vamos a observar la cultura institucional. Y ahí, bueno, la intervención docente. ¿Y qué cosa de la cultura? ¿Cómo se observa la cultura institucional? ¿Cómo se van a dar cuenta? Y bueno, ahí vamos de a poco desglosando, trayendo, ¿no? lo conceptual, a ver qué era la cultura institucional, componentes, bueno, a ver qué observarían ustedes en esta institución para dar cuenta, ¿no? O sea, que den cuenta de la cultura institucional predominante en esta escuela. Y ahí, bueno, ellas van anotando las categorías, vamos construyendo juntos las categorías que observar. También empezamos con esto de la historia, qué cosa de la historia, las paredes, la historia reflejada, ¿no? en placas, en bustos que tengan, o en documentos. Así que sí, lo armamos ya al cuadro para que ellas después, cuando vayan a la escuela, ya tengan el cuadrito, o por lo menos las categorías, y vayan anotando, vayan registrando sus observaciones. Sí, Sole. Hola, al profe que ingresó. Bueno, yo quería decir algo como, agregando lo que dijo Silvana recién, que ellas quieren, bueno, los y las estudiantes quieren ingresar al aula, estar enseñando, ¿no? No solamente los estudiantes, sino también los directivos que ven a los practicantes y dicen, bueno, entren al aula, ¿no? Ya como que de alguna manera reemplazando al docente, ¿no? O que le demos esto a los practicantes sin conocer cuál es el objeto de estudio y los propósitos del seminario. Lo mismo pasa para los practicantes del seminario número 1. Entonces, bueno, pasa seguido, pero bueno, porque desconocen cuál es el objeto de estudio del seminario. Y por otro lado, agrego a las preguntas que recién decía Wanda, ¿no? ¿Qué mirar? Y también lo que decía Silvana recién, ¿qué mirar? ¿Para qué mirar? ¿Por qué mirar? ¿Y cómo acompaño a mirar? Porque en el cómo acompaño a mirar, ahí está nuestra intervención como profe de práctica para decirle al equipo de gestión institucional, mire, profe, son practicantes de segundo año cuya finalidad son las instituciones, la cotidianeidad, la historia, bueno, y darle como este propósito al equipo de gestión y que sepa que, bueno, estos estudiantes están analizando la institución. Así que me parece que son muy buenas las preguntas y que nos pasa a todos los profes de práctica 2 que
quieren que los estudiantes directamente vayan al aula, a la sala o al curso, ¿no? Desconociendo este objeto de estudio. Así que bueno, nada más, eso era. Sí, Silvana. Gracias, Sole. Sí, Silvana. Bueno, sumando lo que decía la profe, bueno, yo cuando tuve la reunión con los equipos directivos de las escuelas asociadas, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con el propósito, los propósitos formativos y los contenidos de la práctica 1 y 2 fueron explícitos, se aclararon, pero además yo hacía hincapié fundamentalmente en las didácticas específicas. Yo les decía, sobre todo nosotros en Alejo Ledesma tenemos 2 cortes, porque la primera vez que se abre el profesorado en Alejo Ledesma, en el anexo, y las estudiantes de segundo año tuvieron el nombramiento de muchas de las unidades curriculares fin de mayo, principio de junio en algunos casos. Entonces, yo lo que le quería hacer comprender a los directivos que dicen, bueno, pero pueden ayudar, por supuesto que la predisposición de los estudiantes siempre va a estar, pero yo les decía, hay contenidos, por ejemplo, de las didácticas específicas, que las estudiantes no se apropiaron, no los abordaron todavía estando en segundo año. Entonces, es posible que den un contenido, no den una clase porque no corresponde, pero que al querer ayudar, den equivocadamente una información. Entonces, por ahí, que la ayuda sea desde otro lugar, a lo mejor en cuidar a los chicos en el patio, en esa ayuda sí, pero no una ayuda pedagógica didáctica como acabaron de nombrar. Eso en la reunión lo dejamos explícito porque, bueno, es como que siempre también está por parte de las estudiantes, sí, y también por parte de los equipos directivos que como que quieren que las estudiantes, las practicantes, estén ya en colaboración con la docente, ay, no me sale... orientadora, que en este año, si bien no son docentes orientadoras, no están, porque ellas hasta me preguntaban qué devolución tenían que hacer a las estudiantes. No, de una devolución, por supuesto, en una reunión, pero no que tienen que dar una calificación, no tienen que... Entonces, bueno, eso, al menos en mi pueblo, que el profesorado de educación primaria está por primera vez, si bien hubo otro profesorado, todavía cuesta que comprendan cuáles son los propósitos y, bueno, dejarlo explícito, mostrarles en la presentación y dejarle por escrito, por ahí es una oportunidad para que quede claro y que realmente sean acuerdos entre las instituciones. Sí, por allí también las jornadas de apertura son una oportunidad para poder esclarecer estos objetos de estudios de cada uno de los seminarios y que se puedan visualizar claramente el objeto de estudio del seminario de la práctica 1, 2, 3 y 4 en correspondencia en ese momento, ¿no? Pero bueno, es todo un trabajo que vamos haciendo bastante artesanal desde el Instituto Formador, de la mano del trabajo y en el vínculo de coformación que se va estableciendo con cada una de las escuelas asociadas. Hay mucho para trabajar en esta apertura. Muchas gracias, Gracias, Sole. Muchas gracias. Sí, Silvana, ahí lo volvemos a compartir. Está bueno, creo que de alguna manera podamos continuar poniéndolo en diálogo. Sí, Silvana, ahí lo volvemos a compartir, no hay ningún problema. Creo que la idea justamente es esa. Venimos de muchos años en el cual pareciera que la práctica solo fue ir al aula, verdaderamente, ¿no? Solo fue practicar ir al aula. Y después nos encontramos con que verdaderamente los profes y los docentes trabajamos mucho más que solo yendo al aula. Nuestro trabajo tiene mucho que ver con el trabajo de la institución y hay todo un trabajo colaborativo y a nivel institucional que se amalgama por fuera del aula y se va entrelazando con las actividades a nivel institucional, ¿no? Entonces, bueno,
hay todo un trabajo que se construye entre el Instituto Formador y las escuelas asociadas que nos debemos conversar también. Así que es interesante ir brindando ese espacio. Bueno, volviendo un poco, Silvana, ¿pudiste ingresar allí al instrumento? Sí, ahora sí. Ahora pude ingresar. Gracias. Bueno, bárbaro. Estamos todos entonces ahí en la guía de observación. Continuando entonces por ahí con esta guía de observación, guía o instrumento de observación. Con Claudia nos quedábamos pensando si era una guía o un instrumento de observación. Y la seguimos pensando. Le dejamos guía y después nos quedamos pensando. Y se lo dejamos a ustedes para que lo cambien. Para que lo cambien ustedes. Sí, dependiendo del autor, hay algunos autores que lo denominan como guía y otros como instrumentos. Entonces, bueno, eso ya después, a partir de la lectura que ustedes puedan hacer de los materiales que les compartimos, irán definiendo también el posicionamiento con respecto a estos marcos teóricos que nosotros manejamos. Yo a simple vista, yo como lo estoy viendo, lo veo como una guía. Tal vez si uno le agregaría indicadores y otra con formato de grilla, podría ser un instrumento de observación. Yo lo veo como una guía a simple vista, pero también es como dice la profe Claudia, porque sí. leo que dice que, bueno, de acuerdo a los autores también, pero bueno, yo lo estoy viendo como me parece que es una guía. Sí, por ahí, bueno, este instrumento que nosotros les compartimos, Silvana, es un instrumento que usamos hace unos años atrás, que nosotras sabemos que hoy en día es necesario modificarlo, por eso la propuesta de hoy es intervenirlo. ¿Quieren que avancemos un poco hacia los indicadores? Sí, y si les parece, lo podemos cambiar, Silvanas, Daniel, lo vamos cambiando y le vamos sacando indicadores, no hay ningún problema, esto queda a criterio de ustedes. Si a ustedes les sirve cambiarlo y sacarle... Yo veo mucho de lo que estoy viendo, lo vamos abordando con las estudiantes, o sea, no es nada que uno no lo haya trabajado o que no lo esté trabajando. Por ahí a lo mejor al leer podríamos agregar otros, tal vez. Sí, o ir ampliando estos indicadores para, digamos, haciendo foco en qué queremos que miren. Por ejemplo, pienso en voz alta, ¿no? Acá tenemos el tema del ingreso de los estudiantes a la escuela. Bueno, pero ¿qué es lo que van a mirar en el marco de la práctica 2? Atendiendo al objeto de estudio del seminario de la práctica 2. Entonces, por ahí me parece que podemos ir afinando el lápiz, como es el nombre de la propuesta de hoy. ¿Vos lo presentás en formato de grilla, Silvana? ¿Lo trabajan como grilla con los estudiantes? Nosotros lo trabajamos como grilla y yo se los hice dividir a las estudiantes en dimensiones. En la dimensión institucional, en las dimensiones institucionales, dentro de ella, la cultural, comunidad, o sea, todo lo que tenga que ver con la comunidad, retomando un poquito de la práctica 1, lo organizacional, que tiene que ver más con lo normativo, con el PEI, con los proyectos institucionales, con los acuerdos de convivencia, y la parte pedagógica solamente si se puede hacer foco en algo que tenga que ver con lo institucional y no con lo didáctico. Claro. Pero sí lo dividimos un poquito como para que también se den cuenta que hay aspectos que se pueden observar y que tienen que ver con distintas dimensiones. Por ejemplo, más allá, yo le decía a las estudiantes, por ejemplo, un libro de asistencia. Por ejemplo, el legajo de los estudiantes, si bien forma parte de lo organizacional de la escuela y de lo institucional, por más que no tengamos que abordar lo pedagógico, forma parte de la trayectoria del estudiante. Entonces, bueno, no lo vamos a observar, pero sí lo vamos a tener en cuenta como documento que existe en la institución. Nosotros lo abordábamos desde ese punto de vista. Por ahí a lo mejor es la primera vez que estoy en la práctica 2, por ahí, no sé, estoy ampliando demasiado. Pero sí la mirada, por supuesto, y el foco siempre va a estar en lo institucional.
Exacto. Bueno, ¿quieren que vayamos armando la grilla? Pues me parece que Silvana Lucero también hablaba de que ella utilizaba algunos cuadros con los chicos. Pero yo me adapto a lo que ya tenemos, no tengo ningún problema. No, pero la idea es intervenir ¿sí? y con el aporte de todos. Entonces, bueno, sí. Daniel también asumió la práctica 2 hace poco, no sé si la habrá tenido anteriormente, pero y Silvana ya la tiene hace unos años. Entonces me parece que está bueno, ¿no? Que podamos ir enriqueciendo lo que vos aportes con lo de Silvana. Con lo que cada uno tiene también, ¿no? Con lo que cada uno tiene. Modifiquen esto, profes. Sí, esto está para modificar. La idea es que quede algo totalmente distinto a lo que nosotros trajimos. Claro. Nosotros sabemos que está viejito y bastante obsoleto. La propuesta era el amasado. Sí, ¿sí? Sí. Era el amasado. ¿Querés, Silvana, empezar la grilla y después la vamos enriqueciendo entre todos? Cambien, profes. Cambien. Bien. Así como hizo Daniel, que puso cuadros. Sacó, esta es la idea. Aparte, yo ahora esto de la discusión gris de instrumentos, yo pensé que era un instrumento, ahora estoy leyendo y sí es más tipo guía, yo por eso le había puesto el cuadro. No sé si sirve tanto ahora viendo lo que es más guía, pero está bueno el encabezado, a mí me parece que tiene que tener un encabezado. Aparte le va a ordenar al estudiante también con otros instrumentos. Claro. Yo no di nunca práctica 2, entonces también a mí me sirve todo lo que aporten, así que por ahí más reformular o también la dejo un poco a las chicas que ya están en la práctica y bueno, si puedo sumar algo. Dale. Sí. Porque inclusive hay algunos autores que manifiestan que tiene que ver con ingresar y comenzar a hacer un registro denso de lo que se va observando, ¿no? Esto tiene que ver con una mirada etnográfica de cuando se llega al territorio y hacer un registro denso. Entonces por allí no hay así los ejes son muy ambiguos, muy poco estructurados, o no hay ejes tan delimitados como estos que nosotros vamos a tomar en cuenta en este momento. Sino que hay de alguna manera una información muy cruda, ¿no? Está lo crudo. Y después el registro es lo cocido, lo que viene después cuando se interpreta toda esa información, cuando se depura toda esa información de alguna manera, que es el después, cuando se empieza a reconstruir toda esa información. Después tenemos otros autores como por ejemplo Anijovic, que presentaba cierta organización después del registro, en la cual aparecía en el registro el horario en el cual se iba brindando y Juni Urbano también. Un criterio era ir escribiendo con un criterio temporal, con el horario, por ejemplo, en el margen izquierdo, ¿no? Se iba consignando desde ese criterio. Y en el registro pueden aparecer ciertas cuestiones que tienen que ver con interpretaciones subjetivas, emociones, sentimientos, pero un registro más denso, es decir, no hay pautas tan determinadas como en esta guía, por ejemplo. Sí, estos autores que nosotros les nombrábamos hoy trabajan mucho en la narrativa, ¿no? La narrativa en el momento de la observación, que después se amplía posterior a la observación, entonces de una bitácora pasamos a notas de campo, y después de la observación también todo lo que tiene que ver con el análisis y la construcción de las categorías teóricas que permiten comprender esa escuela en particular.
Hay distintos formatos de instrumentos para registrar, de 2 columnas, de 3 columnas. Ustedes después definirán con sus estudiantes cuál es el más conveniente o el pertinente para ese momento y para ese propósito. Por ahí está bueno. ¿Les parece algo así? Y después, bueno, de última cada uno lo va amoldando. Dale. Porque nosotros, bueno, por ahí a lo mejor se podría poner subindicadores o directamente descripción y observaciones, y porque por ahí con los subindicadores uno puede ser un poquito más cerrado y en la descripción pueden permitir describir más de lo que dice ahí en el indicador. Entonces después de ahí pueden hacer la narración. Entonces pensándolo así, pero no... Acá están diferenciados los tiempos y los espacios específicamente, ¿no? Y por ahí ustedes también hablaron de otra propuesta, de otro instrumento en el cual estén más determinadas las dimensiones, o que haya un registro en el cual estén más enfocadas en las dimensiones. Nosotros de todas maneras cuando trabajamos con las dimensiones teníamos en cuenta lo mismo, el tiempo, el espacio, todo, que son contenidos del eje número 1, o sea que son categorías muy similares, son muy similares, ahí a lo mejor pues, algunos más, algunos menos, pero estamos como trabajando con lo mismo, creo. Bien. Sí. Perfecto. Bárbaro. Por ahí se abordan otras miradas. Claro, acá a la hora de clase vieron cómo lo hacían, porque dice alumnos, se te escucha mal, Wanda. No sé si te estás tapando, me parece, el micrófono con la mano. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. ¿Vieron? Era yo la que estaba mal. Acá, esto era lo que decía recién Silvana. Me cuestiono esto. La hora de clase, inicio, respuesta de alumnos, actividades. Estamos en el lugar que nos cuestionábamos recién con respecto a cuál es el objeto de estudio de este seminario. Silvana, estás muteada. Sí, perdón. Sí, yo estoy copiando en el cuadro lo que ya estaba puesto en este documento. De ahí por ahí modificar y decir, bueno, esto no corresponde a la práctica 2. Ahí está, lo dejaríamos, ¿les parece que tendríamos que dejarlo o lo sacamos a esto? ¿Qué les parece a ustedes? Yo pensaba en sacarlo cuando lo estaba. Dale, Daniel. Sacarlo, sí. Por ahí tener en cuenta el horario de clases o la jornada, cómo se manejan con las horas especiales. Por ahí el tema de organización del horario, sí, pero no la parte del inicio, la respuesta de los estudiantes. Eso no porque no apuntamos a lo pedagógico, pero sí me parece que el horario, sí porque organiza la vida institucional de la escuela. Sí.
Claro. Y también Por ahí tiene los que ver con la horarios, sí, convivencia en el contexto de la escuela, ¿no? También esos movimientos de exactamente, sí. Claro, entonces el horario está acá, arriba, el horario de entrada, de salida, pero la hora de clase no estaría. Eso tendríamos que sacarlo. Aparte dice inicio, respuestas de alumnos, actividades, Sí, por ahí participación. pienso que se podría vincular con, ahí había un ítem que decía recreo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando se da inicio al recreo y qué pasa cuando se corta el recreo? Yo me acuerdo Totalmente. que en la escuela primaria, cuando yo iba hace 2 o 3 años atrás, tocaban primer campana para que uno, digamos, la primer campana para que salgan los chicos de primero a tercer grado. La segunda campana para que salga la otra tanda y después, cuando terminara el recreo, una campana para quedarnos todos quietos y la segunda campana para cada uno ir caminando hasta su salón. Entonces, como bueno, a ver, que observen esas cuestiones, ¿no? Cómo se marcan los recreos, esto que decía Silvana, el movimiento de los chicos de un espacio a otro, cómo se da, porque eso da nota también del clima institucional. De la organización también y la vida institucional. Hay escuelas, uno por cómo socializan las estudiantes cuando van a... En mi pueblo hay 2 escuelas nada más, tenemos 2 escuelas públicas y en algunas escuelas es la docente la que cambia de curso, de grado, de aula, y en otras son los estudiantes los que se trasladan. Entonces por ahí ese movimiento o esos cambios de horario. O el año pasado, por ejemplo, en una escuela tenían módulos de 1 hora y en otra escuela los módulos eran de 1 hora y media. O sea que recién después de 1 hora y media los chicos salían al recreo y era un poco más, con más duración que en la otra escuela. O sea, cuando hacíamos la socialización, por ahí comparábamos este tema de los tiempos, que por supuesto no profundizábamos porque no correspondía a la práctica 1, pero sí lo teníamos en cuenta, que lo veían como diferente, como por qué sucedía, y bueno, que tiene que ver con la vida institucional. Y yo siempre le digo, cada vez que apuntan a un aspecto que todavía no nos toca, le digo, ya lo vamos a ver bien el año que viene. Porque sí, por ahí eso sí marca la organización y la vida institucional de la escuela, el tema de horarios, recreo, hora de clase, hora de jornada ampliada, jornada extendida, pero a lo mejor hasta ahí, sin entrar al aula, sin la participación de los alumnos, y eso no, porque no vamos a ver ni inicio, ni actividades, ni... Eso ahora, ahí sacamos esto de horas de clase, sí. esto lo sacamos, pero dejamos hora que organiza la jornada, no sé. Actividades no. No, respuestas de alumnos no, y hora de clase tampoco. Pero dentro de recreo sí podemos dejar juegos, kiosco, porque es como el kiosco, inclusive por ahí les dejan. Los nenes de primer grado van primero, tienen que por lo menos... Podemos poner duración que tiene que ver un poco también con el tiempo. Estamos dentro de la organización del recreo. Hay escuelas que la organización del recreo, hay escuelas que primer ciclo por patios, por ciclos. Sí. Ahí podemos poner también quién acompaña, digamos, quién cuida ese recreo. Eso iba hacia eso. Y cómo es su distribución, ¿no? Porque, por ejemplo, en la escuela donde trabajaba yo, teníamos un cronograma mensual donde, bueno, un docente para arriba, un docente para abajo, un docente nosotros también puerta de los baños, y hay otras escuelas en donde es más espontáneo eso. Yo acá en el cuadro que tengo más o menos armado tengo organización de recreos, dentro de organización de recreos, cantidad y duración en una jornada, horarios pautados, recreos por turnos o por ciclos. Claro, por eso yo decía que pues, se pueden poner subindicadores, que ahí es como que entraríamos en más detalle, en el mismo indicador, más detalles, o puede ser que también pueden estar esos subindicadores u otra columna donde además hay una descripción donde uno puede ampliar algo que no está explícito en el instrumento de observación, pero que uno lo ve y le puede servir para... O por ahí se me ocurren algunas preguntas que orienten al estudiante a qué mirar de esta cuestión, por ejemplo, de la organización y la distribución. Claro.
quiénes están encargados del cuidado, o esa distribución, organización, si está a cargo de los docentes, o quiénes... Los modos de iniciar y de finalizar. ¿Lo quieren ir escribiendo por ahí, Silvana? Daniel. Sí. ¿Dentro de los mismos indicadores? Sí, sí. Si nos permiten aclarar por allí. Voy a agregar, me parece que estuvo bueno lo que decía Claudio, porque esto de ingreso y egreso que está pegado a la hora de clase, ya que desapareció el indicador de clase, no sé si les parece ponerlo como inicio y finalización, y ahí hacer algunas preguntas. Sí, sí. Mientras nos posibiliten aclarar el indicador, sí, está bueno. La verdad que cuando vamos abriendo así y pensando cada vez más profundamente, hay muchas cuestiones que se van ampliando y que nos ayudan a mirar más profundamente, ¿no? Si solo se mira un recreo, aparecen muchísimos detalles para analizar. Y pensando también en el eje número 2 de la práctica 2, que tiene que ver con la convivencia escolar, cómo se aplica esos acuerdos de convivencia, además de lo instituido y lo instituyente, que también lo hablaron del eje número 1, entonces en los recreos se puede ver mucho de esos acuerdos, de esos diálogos, de esas intervenciones, que no son pedagógicas, por supuesto. No. Claro. Específicamente pedagógicas, son pedagógicas, pero no específicamente, son de convivencia. Sí, que después se pueden recuperar. Por supuesto, sí, por eso aclaré, digo, no específicamente. Sí. Bárbaro. No sé, bueno, hay escuelas donde, por ejemplo, esto que dice Silvana de la convivencia, interviene el docente que más cerca está, no importa si es o no estudiante, y hay otra escuela que no, bueno, anda y habla con la señora. Claro. Yo en la escuela que siempre trabajé, yo soy docente de primaria, pero estoy titular en un jardín de infantes. Cada docente se hace cargo de su grupo, pero siempre como que decís, bueno, o sucede algo, bueno, lo habla con su señorita siempre, con su docente. Pero sí, en cuanto al cuidado, es como que siempre estamos todos atentos al cuidado de los estudiantes y trata uno de preservar su salud y su cuidado, pero cuando el conflicto por ahí supera o es algo mayor, siempre es la docente que está a cargo del grupo, al menos en la escuela donde trabajé, que no fueron tantas porque gracias a Dios titularicé enseguida, pero sí en las 2 escuelas que estuve y que son las únicas 2 que tenemos, trabajan de esa manera, siempre hay una docente a cargo, la docente que está a cargo es la que termina resolviendo, y es más, como decía el profe recién, que en algunos lugares hasta están establecido que hay docentes que no quieren que se metan con sus estudiantes o que alguien les llame la atención, en algunos lugares. En otros se puede, bueno, sucedió y es quien estaba, bueno, se ocupó y se resolvió, si es algo simple se resuelve. Los instituidos. Sí. Hablando de los instituidos, ¿no? Hablando de los instituidos, sí.
no sé si alguno está escribiendo, pero ¿les parece que hagamos como una revisión desde el principio y vamos viendo qué cambiamos, qué agregamos o qué sacamos? No sé si veo que están interviniendo en distintos lugares, pero me parece que en un momento vamos a tener que hacer esa lectura final de esto que estamos construyendo. Sí, yo me mandé a escribir, no sé si les parece esto de los recreos donde hay juegos, los juegos, si hay algún proyecto específico, por ejemplo, hay escuelas donde tienen pintado juegos, hay escuelas donde llevan juegos, digo, preguntarlo así, digamos, como si hay algún proyecto específico en relación a eso. Iba a decir eso, porque hay escuelas que igual, recordando un poco el encuentro que tuvimos ayer, nos dábamos cuenta que muchas, o sea, si este es un instrumento de observación, hay cuestiones que las estudiantes, una cosa, o sea, van a poder observar y posiblemente puedan ver si pertenece a un juego libre o de proyecto, pero que muchas veces van a tener que utilizar el otro instrumento que es la entrevista. Más allá digo que a veces, por más que uno ponga los criterios, si no lo preguntás, a simple vista podés observarlo o no, que puede ser que quede sin completar y que, bueno, vos sabés que ese indicador va a ser una posible pregunta. Por eso pensaba, si les parece, pongo a consideración de ustedes, podríamos consignar aquí en el título instrumento / guía de observación, para tomarlo en cuenta en un sentido más amplio, tal vez. Exactamente, porque si lo tomamos como un instrumento de observación, hay aspectos que solamente se pueden investigar entrevistando. Entonces, como que estaríamos poniendo categorías que no se pueden observar por más que uno quiera si no lo pregunta. Entonces, como guía estaría bueno, porque permite eso, permite saber que si no lo observo lo puedo entrevistar. Claro, y por ahí en determinado momento de esta guía podríamos consignar, no sé si al final de esta guía, consignar croquis, fotografía, audio, no sé, algunas de estas cuestiones que permitan alguna amplitud a este registro, a esta narración, y que además permite de alguna manera después triangular el registro, ¿no? Que este registro se amplíe con otro instrumento. El croquis siempre permite también a quien observa ubicarlo en la escena, de alguna manera, a dónde estuvo haciendo esa mirada, ¿no? A dónde se instaló para ser el observador y desde qué lugar hizo esa observación. Porque puede ser también que la observación la hizo con una pareja pedagógica. Entonces, él se ubicó en determinado lugar y su pareja pedagógica lo hizo en otro lugar. Y esto es interesante después cotejar desde qué lugar miraron cada uno y qué pudo observar uno en un lugar y otro en otro lugar. Estas miradas son interesantes y siempre a mí me hacen acordar, ustedes son más jóvenes que yo, pero la Sociedad de los Poetas Muertos hay una escena en la cual el profe los hace mirar desde distintos lugares, unos parados en la silla, otros parados en la mesa, parados en determinados lugares, y cómo cada uno desde determinados lugares donde está, mira desde su punto de vista, ¿no? Y esto tiene que ver con la mirada etnográfica de alguna manera, cómo cada uno desde el lugar que está mira y analiza desde ese punto de vista. Y esto tiene mucho que ver con cómo miramos, con cómo interpretamos cierta realidad. Entonces, por allí, si ellos van y después, como pareja pedagógica, que es lo que regularmente pasa en un segundo año, y después pueden hacer
esas miradas y esos análisis colaborativos y esos análisis colectivos acerca de qué miraron y cómo miraron, es interesante cómo se van a encontrar esas miradas diferentes acerca de una misma realidad. Yo ayer, sumando lo que voy a decir, Wanda, el qué y el cómo, ¿no? Está bueno porque surgió de una de las estudiantes en la práctica 1 que se dividían, había una pareja pedagógica y se dividían. Entonces, eso sería, pensando en esto, en el qué y en el cómo, también les dije, bueno, podemos hacer esta vez, digamos, jugar con esto de separarse y en algún momento, como otra opción, estar juntas y ver qué miraron cada una, digamos, estando en el mismo lugar, qué observaron, pensando en esto de los anteojos con los que miramos la realidad, Sí. digamos, porque por ahí estando en distintos lugares, lo más probable es que miren por ahí cosas distintas y también jugar, en algún momento, observar desde el mismo lugar a ver qué registran y después cotejarlo. Hacer este doble juego y me gustó esta idea que estás mencionando, bueno, el qué y el cómo, digamos. Inclusive, claro, sí, seguro. Anijovic propone que por allí antes de entrar al campo o al escenario se les enseñe a los estudiantes a mirar escenas de películas o a mirar escenas educativas y que las analicen previamente, o sea, como una preparación previa, y lo hagan a través de que miren la película, determinados fragmentos de la película, y que hagan el análisis, el registro y el análisis en pareja pedagógica, como si estuvieran mirando el campo o el escenario, pero desde una película, ¿no? En pareja pedagógica. Y ahí se van a dar cuenta cómo cada uno o cada una registró de manera diferente, y eso que están viendo la misma película, pero lo hacen de manera diferente y observan y registran cuestiones distintas. Bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Se hacen registros diferentes porque se hacen miradas diferentes de una misma realidad. Y es interesante esto, el trabajo en pareja pedagógica también desde ese lugar, y cómo hipotetizamos sobre la realidad también. Bueno, volvemos de nuevo. Con respecto, yo quería agregar algo con esto de las perspectivas y las miradas desde otros lugares. El año pasado, me acuerdo que en la práctica, una de las estudiantes había empezado a mirarla desde Google Maps, a ver cómo se ubicaba la escuela en relación a todo el territorio y todo, y salía que la escuela tenía forma de E. Y se preguntaban, ¿por qué la escuela tiene forma de E? Y ahí entró también lo histórico, ¿no? Bueno, la escuela que se construyó en la época de Perón, y bueno, que aludía a esto de Eva Perón, bueno, y ahí empezaron a investigar y surgieron otras cosas que por ahí, si no hubieran mirado, ¿no?, desde arriba, que tenía esa forma de E, por ahí uno no se da cuenta, estando mirándola como observación directa, sino desde arriba, digamos, de poder ver la forma y después ahí ir asociando con lo histórico, con lo cultural. Muy interesante, la verdad. También me parece interesante esta cuestión, ¿no?, de lo que son los mapeos digitales, ¿no? Cómo las nuevas tecnologías nos permiten y nos abren otras posibilidades de observación. Cómo lo podemos trabajar con los chicos en el espacio del aula y cómo complementamos con este mapeo in situ, ¿sí? Porque con esta observación in situ, cómo vamos complementando lo virtual y lo digital con estos otros formatos que nos permiten enriquecer el conocimiento sobre la escuela en sí misma. Bueno, Claudia, ¿crees que hagamos esta revisión que estabas comentando? Me parece que sí, como para avanzar en esto y bueno, ir viendo los aportes que fue haciendo cada uno, y me parece que hay muchas cositas como para sacar en función de lo que venimos hablando. Bárbaro.
Bueno, le pusimos el nombre de guía instrumento de observación, ¿sí? En función de esto que venimos dialogando. Un encabezado, como propuso el profe Daniel. No sé, profe, si quieren agregarle algo más a este encabezado, si consideran que hay algo que le está faltando. A mí me parece que está bastante completo el encabezado. ¿Sigo avanzando? Sí. Está bien, sí. Sí. Bueno, hablamos sobre la importancia de definir el propósito o el objetivo, que es lo que va a guiar al estudiante en su mirada, más allá de estas grillas que fuimos construyendo. Como que, bueno, pone bien en foco hacia dónde vamos. Bueno, acá quedó este cuadrito tiempo. ¿Será necesario dejarlo o está? Yo en propósito, perdón, Sí. propósito objetivo no lo pondría junto, porque el propósito apunta más al docente y el objetivo al estudiante. Lo pondría por separado, el propósito más formativo y el objetivo bien específico del estudiante. Yo lo pondría por separado, pero... Me parece que está buena la observación. Dejamos. A ver, Clau. Sí, ¿Querés que lo baje? Ahí está. Objetivo, objetivos. Pues puede ser uno, pueden ser... Ahí está. Vale. Y propósito, propósitos. Sí. Ahí, formativo lo sacamos. ¿Formativo lo sacamos? Sí. Bueno. ¿Lo dejamos en el mismo encabezado, les parece? ¿O lo ponemos en un cuadro aparte? Ahí está bien, bárbaro. Bueno. Perfecto. Teníamos esta cuestión de la palabra tiempo que quedó ahí sueltita. ¿Lo dejamos a eso o les parece No, que lo agregamos arriba como un cuadrito general. Ahí lo agrego. Bueno. Sos. Ay, perfecto. Ahí está. Bárbaro. Porque si no quedaba suelto ahí. Bárbaro. Listo. Bueno, en relación a la entrada tenemos cuestiones vinculadas a la formación, a los docentes y a los alumnos. Acá, Silvana, vos hablabas de vincular por ahí en este primer tramo también algunas cuestiones con contenidos de la práctica 1. En este tramo cuando hablamos... Claro, yo lo que siempre le digo a los estudiantes de la práctica 1 o de la práctica 2, si vamos a observar a los alumnos o a los docentes, que es inevitable, vamos a una escuela, o sea, lo vamos a ver por más que no hagamos foco, siempre relacionándolo, por ejemplo, en la práctica 2, lo que tenga que ver con lo institucional. Bueno, si vemos que ingresan en los horarios de entrada, de salida, a ver esos vínculos que tienen que ver, no tanto con la familia en la práctica 2 como sí lo es en la práctica 1, pero sí esos rituales, cómo se organiza, que también tiene que ver con la organización de la escuela. Para ahí volvemos a lo mismo, como decimos, bueno, los recreos se organizan de esta manera, en la escuela también, qué información se brinda cuando en esa formación, si los estudiantes ingresan directamente al aula o hacen ese saludo a la bandera, ese ritual, esos ritos. Desde ese punto de vista yo, de todas maneras, esto de docente y alumno estaba en el documento, yo lo copié, pero yo lo pienso, por lo que yo le digo a los estudiantes siempre, que hagamos alguna descripción, alguna observación de alumno docente, es en relación a eso. A lo institucional. A lo institucional, exacto. Claro. ¿Lo dejamos o lo sacamos? O hacemos alguna modificación como para que quede en el escrito visualizado esta cuestión de lo institucional. A mí me gustó la idea de las preguntas. Por ahí podemos pensar una pregunta por categoría, para que los estudiantes también, esto que está diciendo Silvana, lo puedan... Claro, sí, porque tiene que estar explícito, porque uno lo está diciendo, pero sí se entiende. Sí, estaría bueno en cada uno, al menos en el que no esté
del todo claro dejar la pregunta o ese interrogante, que por supuesto se pueden agregar otro por parte de los estudiantes. Sí. Eso se puede ampliar. Sí, eso por ahí también se puede poner como una observación al final. Las preguntas son a modo de sugerencia, queda a criterio del observador pensar nuevas en función de, no sé, pienso, ¿no?, de la situación que está observando. Pues seguramente al estudiante o al observador le van a surgir nuevas preguntas. Sí, por ahí cuando los ponemos en consideración con los estudiantes, con ustedes, cada uno de ustedes lo ponen en consideración con sus estudiantes en este instrumento, surgen nuevas preguntas también, sin lugar a dudas. Yo, con respecto a las preguntas que estaban hablando, utilizo un documento de Pilar Posner, que en realidad que dice pautas para la observación en procesos de pasantía, o sea, no es específicamente para la práctica docente, pero se los doy al último cuando ya ellas construyeron el cuadro, como para que no, porque si no sería fácil y Sí, claro, como para ver si faltó algo. No resuelto, pero al último, cuando ya veo que no se les ocurre otra cosa más, les doy que siempre me dicen, no, pero nos hubiera dado esto al principio, pero como para complementar, como para que ellas vean que es un documento que es muy interesante, porque salen preguntas, todo detallado, y preguntas específicas acerca, bueno, de todos estos indicadores, que me parece excelente y como muy claro, y que justamente es un complemento a lo que ellas ya habían pensado y enriquece un montón la mirada. Sí, ella anuncia las categorías y pone como 4 o 5 preguntas por cada una de las categorías que orientan a la observación. Estaba dentro de las cosas que me habías mandado ayer, Wanda, ¿te acordás que intercambiamos materiales? Sí, estaban buenas porque es bastante organizado. Sí. Por ahí que nos queda ahí docentes y alumnos, ¿no? Por ahí uno, desde la propia experiencia, bueno, cómo es el ingreso de los estudiantes, cómo es el ingreso de los docentes, si los docentes ingresan antes, si llegan a horario, si llegan tarde. Bueno, en la escuela secundaria yo generalmente llegaba tarde. Sí, pero ¿cómo es la llegada de los estudiantes? ¿Cómo es la bienvenida de los ¿Quién los recibe? ¿Quién los recibe? Porque a veces puede haber un portero, a veces son las docentes. Sí, ¿cómo no siempre son los mismos actores institucionales. Sí. A mí me pasa que los tengo que dejar en la vereda, por ejemplo. Actualmente los dejamos en la vereda, por ejemplo, y bueno, y entran solitos. Antes por allí podíamos compartir el saludo a la bandera, por ejemplo. Eso lo comentaba ayer en el encuentro de ayer, que acá hay una escuela donde es una costumbre, un ritual, compartir el saludo a la bandera con la familia. Claro. Que es la escuela donde yo iba cuando iba a la primaria, y siguen, igual que el rezar, el Padre Nuestro, si bien es una escuela que no es católica, pero es la costumbre desde siempre. La otra escuela, que es la escuela donde fueron mis hijos, no, directamente, o sea, el saludo a la bandera nos acompañaba. Y nos pasaba que en el primer ciclo nos dejaban acompañar a los estudiantes hasta el aula, uno los acompañaba con la mochila, y en el segundo ciclo directamente no nos dejaban entrar. Era una cosa en la misma escuela. Entonces, bueno, si bien era la misma escuela, la organización entre un ciclo y otro era muy diferente. Segundo, es como que no nos decían que éramos insoportables, pero nos decían no tienen por qué entrar hasta la puerta y el chico entra solo. Y bueno, después de la pandemia uno se mil acostumbró a todo esto, a que los chicos del nivel inicial directamente entran solos. Pero sí tiene que ver con la organización y también los acuerdos institucionales. Sí. Tal cual. Sí, Daniel. Sí, ahí me parece también con la cultura institucional, planteamos esto de, bueno, te recibo hasta acá y de acá para adentro ya nos hacemos cargo nosotros, o te dejo acompañarlo, no sé, eso, bueno, pensando era Margarita Poggi, vimos el texto de los tipos de cultura institucional y bueno, veíamos como un indicador esta recepción, por eso nos parece importante ese momento.
Y ahí también es como una invitación y tiene que ver con con el seminario de práctica 1 y dando continuidad ahí, recuperando esos contenidos. ¿Cómo es el vínculo el de la escuela con la familia, ¿no? Cómo se vincula la familia, cómo participa la familia de la vida institucional, qué proyectos sostiene la escuela con la familia. Ahí también podemos ver si hay actos en los cuales las efemérides, hay escuelas en las cuales la familia participan fuertemente de los actos escolares, de las efemérides, de manera sostenida. Y eso también nuestros estudiantes pueden verlo, hasta pueden hacer microexperiencias a lo largo del año, en las cuales los papás, las mamás, los abuelos, hay días de abuelos, días de familias, en las cuales nuestros chicos pueden hacer microexperiencias que forman parte de la vida institucional, la familia fuertemente. Entonces, son cuestiones fuertes que se recuperan del seminario de práctica 1, pero también tienen que ver con el seminario de la práctica 2. Y sí, porque si están marcados dentro de algún proyecto institucional, se relaciona. Y aparte la práctica 2 retoma esos contenidos abordados del contexto y de la comunidad. Sí, ahí fui agregando más o menos lo que estaba diciendo, bueno, vamos viendo, como guía. Por supuesto, cada uno después toma lo que le... Tiene que ver con un seminario, pero también tiene que ver con otro seminario, porque es uno y es otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta dónde es uno y hasta dónde es otro? Exacto. Pero bueno, me parece que quedó bastante completa la cuestión de la entrada. Después, bueno, seguramente van a ir surgiendo algunas cosas a medida que va aconteciendo la observación por parte de los estudiantes. Yo creo que la salida es un poco lo mismo, por ahí en qué se puede diferenciar, que también es como decimos, queda como guía porque no todo se puede observar. Por ahí quiénes retiran a los estudiantes, si se van solos, si a veces se puede observar porque los chicos mismos dicen yo vine solo en bicicleta, por ejemplo, porque estoy en un pueblo. Pero por ahí, si no, las estudiantes del profesorado no conocen a la familia, es muy difícil saber si se van con un familiar directo, si es el abuelo, si es la niñera, entonces invita un poco a la entrevista. Entonces por eso digo, como guía puede ser, pero no sé si va a ser observable. Que yo lo apuntaría a esa parte que tiene que ver con quiénes se van, o sea, quiénes retiran a los alumnos o a cargo o sea, hay autorizaciones, qué marco legal en cuanto a retirar a los alumnos, que eso sí forma un poco de parte de lo institucional. Bárbaro, sí. Sí, en algunos casos se retiran antes para ingresar al comedor escolar. Sé que hay escuelas que no todos participan en el comedor escolar y se retiran 15 minutos antes, mediodía, y los compañeros siguen, por ejemplo, hasta las 12, 12:30. Eso también. Sí, porque van al PAICOR. Sí. Y tienen jornada por ahí. Sí. Claro, sí. Sí, porque tienen jornada. Sí. Bueno, lo de los recreos lo habíamos desglosado bastante. Sí. Acá está lo que vos decías recién, Wanda, en cuanto al espacio. Al espacio, acá está el plano, el contexto, acá está recuperado un poco el contexto, las características del barrio, los comercios, el croquis. Sí. No sé si yo creo que cantidad de aulas la sacaría si hacen un croquis, porque en el croquis ya directamente, salvo que lo quieran contabilizar y decir, bueno, 10 aulas, no sé, pero me parece que en el croquis ya se puede ver un poco esa distribución del espacio. Justamente que acá lo especifiquen así como un registro. Sí, como un registro cuantitativo, de decir, bueno, tantas aulas. Exacto.
exacto. Bueno, por ahí el croquis estaría bueno que esté más detallado en cuanto al uso, la cantidad de aulas, si es un salón de múltiples usos, no sé si lo leí por ahí. el Zoom. Sí. Bibliotecas, Sala de Sí, video, porque- salas de maestros. Porque vieron que por ahí Había visto abajo la sala de video y eso. porque hay lugares que por ahí son un tipo de, dicen sala de tal y después es usado para otra Claro, con otra cosa. finalidad. Sí, Claro, la sala de informática posiblemente se utilice para un aula si es necesario en alguna jornada, en alguna O actividad. lo mismo con los Exactamente. laboratorios de ciencias nos naturales. pasa un montón eso a nosotros. Sí, Nos pasa sí, sí. mucho eso. Y sobre todo en la pandemia cuando había que subdividir por burbujas y que los espacios empezaran a quedar acotados. Y sí, todos los espacios terminaron siendo aulas. Tal cual, tal cual. Bueno, la historia institucional, porque tiene mucho que ver con los contratos fundacionales, con los para ver los mandatos fundacionales. Y para verlo como forma de objetos, ¿no? Porque por ahí entramos, la galería está lleno de placas, de recordatorios, de fotos, eso, o sea, a través de objetos podemos ya empezar a interpretar un poco de la historia institucional, si le dan importancia a esa historia, o por ahí no, o Por un ahí montón de... por ahí atendiendo un poco a lo que vos decís, Silvana, Eso está bueno. porque digamos, yo leo historia institucional. La historia institucional, o puedo hacer una búsqueda en internet sobre la historia de la institución, puedo, como decía Silvana recién, en una entrevista recabar información, pero bueno, si estamos en un proceso de observación, ¿qué cosas podemos ver para ver si hay algunas huellas de la historia de la institución? Que por ahí tiene que ver con esto que vos decís, qué registros de la historia de la institución se pueden observar en las paredes de la escuela, En por las ejemplo, en el paredes. espacio. Digamos, como Sí, o si tienen acceso, si desde la institución se le da acceso a algunos tipos de documentaciones como el PEI y que puedan encontrar la historia documentada de la escuela y bueno, no todas las escuelas pueden tener la apertura para ofrecerlo, pero sí creo que en muchos casos sí, entonces también es complementar a esa observación. Aparte de lo que dicen las paredes, o como decía Silvana, en cuanto al edificio con esa entonces bueno, a lo mejor en la historia en el PEI, esa historia está contada o está plasmada, entonces bueno, es complementar para la narrativa y para esa observación. Por eso Me desde el gusta acá, enfoque etnográfico, como Cristina. decía Wanda al principio, es importante la triangulación, ¿no?, de los diversos instrumentos que utilizamos, triangular la información que yo obtengo de la observación, de la entrevista, del análisis de documentos. Está bueno acá en poner como ítems en la historia institucional lo que dicen las paredes, lo que dicen los documentos. Yo consignaría ahí, así como dentro de historia institucional, me gusta esto que dijeron recién ustedes, chicos. Lo que dicen las paredes, lo que dicen los documentos, lo pondría Lo que así. dice la palabra, ¿no?, en una entrevista. Lo que dice la palabra en una entrevista y después lo desglosaría más con sus estudiantes. Me gusta mucho eso Sí. que ustedes están diciendo, porque realmente lo que dicen las paredes, a veces Los banners de la escuela también, que uno ingresa a una escuela y bueno, puede ver los proyectos que se están abordando en esos años, tal vez en 2 años, las carteleras, a veces corriendo, yo estoy como las estudiantes pensando si fueron elaboradas por los docentes, por los estudiantes, sin apuntar a lo pedagógico, pero sí teniendo que ver cómo son organizadas, a veces si hay un cronograma para decir, bueno, este mes le toca a una docente o de un ciclo o de otro, o quienes están encargados de elaborar esas carteleras o esos pizarrones que también hay en algunas escuelas. Ponemos acá lo que dicen las paredes. Ahí estamos escribiendo las dos. Sí, estaba escribiendo. ¿Alguno más? Yo pondría
Yo pondría lo que dicen las paredes y como categorías pondría banner, carteleras, para poder... No, lo pondría como veníamos haciendo para seguir el criterio del cuadro. Lo pondría acá al costado. Ahí está, al costado. Y después otro, lo que dicen los documentos. Sería, Sí. ¿no? Ahí agrego otra fila. Dale, así. Claro. Uy, qué... Graffiti, en algunas escuelas hay grafitis, murales, Murales. los bancos, bueno, otros. Claro, el marco LED. Ahí me parece que lo que dijo Silvina sobre la E también, digo, eso también por ahí tendría que estar puesto con, no sé, pienso en los edificios, pero no sé cómo La ponerlo. arquitectura sería. Sí. La arquitectura. La Es otra arquitectura. forma de decir también. Sí, pero yo lo pondría en el espacio dentro de la escuela donde pusimos plano, Acá que está en dice... estructura edilicia. Claro. Está un poquito más Plano, arriba. infraestructura edilicia. Vieron que hay algunas Claro, ahí escuelas no- que acá se las arriba. denominan las escuelas La primera, sí, ahí. Acá tendría que ir. ¿Cómo que lo ponemos ahí? Pueden Si tiene entrar varias alguna cosas. estructura particular o relacionado con algún hecho histórico o con algún vinculado con- aspecto particular. vinculado con algún aspecto histórico, porque vieron que por ahí se dice las escuelas de la Sota, las escuelas de tal gobierno. Claro. Exacto. Las escuelas Sí, de sí, que Perón. tiene que ver con las políticas educativas del momento. Sí, Sí, entonces la función política sería la función política del edificio. sí. Sería eso. Sí, en los pueblos por ahí de ustedes, chicos, debe estar la normal, seguro. Sí. Sí. Eso también dice mucho, Bueno, ¿no? Daniel Filmus habla de las funciones políticas de las escuelas, del Estado benefactor, tiene que ver con eso, ¿no? Y después, bueno, por lo menos en esta guía ya habla de los recursos materiales, aula, patios y los distintos espacios. Describe. Sí, por ahí tiene que ver con lo que ya está, me parece que eso va a aparecer en el croquis o en el plano de la escuela. Creo que eso yo lo sacaría, no sé Sí. qué les parece a ustedes, porque eso después va implícito. ¿Qué dicen, profes? Sí, sí, sí. Yo estaba copiando justo lo de abajo como para ya tenerlo y de última después lo eliminamos. Sí, Aulas. porque digamos cuando aparezca la cuestión del croquis, en todo caso los chicos lo van a ir describiendo. Yo creo que Sí. el comedor podría entrar como una categoría o como un espacio para hacer algunas preguntas, más allá de como espacio, como, ¿no? Dentro de todas esas, porque tiene un horario, tiene cosas específicas que no, por ejemplo, no tiene la biblioteca, el laboratorio, ahí podría haber una Claro, es una distinción. cuestión que no tiene que ver con lo pedagógico, me parece, y me parece que es una cuestión que a veces irrumpe lo pedagógico. Claro, Como decía recién Silvana, ¿no? Que muchas veces lo sacan 15 minutos antes para que vayan a almorzar, entonces ahí ya hay una irrupción de lo pedagógico. Me parece que se Claro. podría agregar ahí. ¿Lo querés exactamente. agregar, Daniel? Así. No te entendí en dónde. Perdón. Donde tenemos el cuadro de espacio de la escuela, que tenemos el plano, bueno, Acá. yo lo pondría abajo, digamos como Bien. abajo de cantidad de aulas por ahí. Sí, porque eso digo, porque por ahí ya es otra dimensión en Es relación a esos otros espacios.
ahí podemos pensar en los tiempos, esto que dice Silvana, en cómo se organiza. Lo pusiste como ambientación, Silvana, eso. Sí, lo cambié porque me parece que decoración... No, decoración puede ser en... Ahí lo borramos. Sí, y la del docente tampoco lo agregué porque dijimos que puede ser que observen... Sí, perdón, que observen el aula sin que estén los estudiantes y ver el mobiliario, esa ubicación de los bancos, por eso no lo agregué. Eso lo sacamos. Exacto. Buenísimo. Lo de patio me parece que hay cuestiones vinculadas al recreo que ya están puestas. También lo podríamos sacar, lo que está abajo de todo. Yo creo que sí, Claudia. Lo sacaríamos a eso. Claro, sí, exacto. Sí, eso ya estaría. Por ahí sí podríamos poner el tema de la observaciones. Algo Observaciones para que agreguen. Claro, que no se contempló en el instrumento y que los chicos quieran. ¿Y estos recursos materiales, profes? Esos recursos materiales estaba junto con el aula. Yo no lo agregué porque lo único que había de materiales tenía que ver con, lo sacamos porque tiene que ver con las mesas, con los bancos, y es lo único que hace referencia es al mobiliario del aula. Sí. Por eso lo dejé así solito. Lo sacamos. Exacto. Yo ahí en eso salvo que sea muy significativo, que no sea en las escuelas donde que no sea con bancos, que sea como más, pero no sé si sería, no sería la mayoría de los casos, digo, sería como la forma, digo, esto de ponerlos en ronda, en círculo y no uno atrás de otros. Sí, la disposición. Disposición, eso. Disposición. Ponemos disposición en lugar de ubicación. Disposición. Que también, por supuesto, creo que nos da una pauta también más allá de ese mobiliario para el próximo año, para la práctica 3, esa organización de los estudiantes, de los agrupamientos, porque en realidad mucho más que eso en el mobiliario no se puede observar en la práctica 2. Pero bueno, está bueno como parte del mobiliario, del croquis, de esa de toda esa estructura de la institución, pero creo que apunta mucho más el año que viene a lo que es la práctica 3. Sí. Ahí con respecto al aula, yo muchas veces a mis estudiantes, a las practicantes, hago que les digo que observen, o sea, que estén en el aula observando, no lo áulico, o sea, no lo pedagógico didáctico, sino lo institucional, o sea, cómo lo institucional irrumpe en algunas cuestiones pedagógicas didácticas, como por ejemplo los silencios o los ruidos institucionales, esto de que en educación física los chicos están gritando afuera y por ahí el de cómo repercute ese ruido en las clases, o las interrupciones de viene tal docente, viene el directivo a dar una información, una notificación, o los actos escolares que hay que dejar todo, y o sea, esas cuestiones como lo institucional atraviesa e influye, ¿no?, la situación áulica. Eso me parece. Sí, es que lo áulico nunca lo vamos tampoco a poder evitar porque, por supuesto que cuando uno observa tanto en la práctica 1 el contexto de las escuelas, en la práctica 2 lo institucional, siempre vamos a estar comprendiendo cómo se aprende y cómo se enseña en esa escuela de acuerdo a ese contexto, a ese tipo de institución, o sea que uno no lo puede sacar lo saca del foco, pero no de la mirada. No podés dejar de mirar y de lo que tiene que ver con lo áulico. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo irrumpe lo institucional dentro del aula? Podríamos poner como pregunta por ahí, un rengloncito con esa pregunta que nos ofrece Silvana. Claro, ahí antes de observaciones podemos agregar cómo irrumpe lo institucional en el aula, como para cerrar y para dejar pensando.
Y también me quedaba pensando en esto, cómo se recupera por allí o cómo se registra y cómo se recupera en el IFD todo este registro, ¿no? Y en cómo se trabaja desde la modalidad combinada, todo este trabajo que se hace, porque esto en la presencialidad de la escuela asociada y después cómo lo recuperamos en el IFD a todo este trabajo, porque sin lugar a dudas que hay un registro, va a ser un registro sumamente denso y descriptivo, y después con esto cómo van a trabajar los estudiantes, las estudiantes con este trabajo. Como insumo para armar el trabajo final, por lo menos nosotros, de toda esta información que estuvieron recopilando, a ver cómo ahora elaboramos, diseñamos lo que sería el trabajo final. ¿Cómo va a ser, Silvana, ahí? ¿Cómo te lo imaginas? En mi caso particular, ahora, bueno, que las chicas terminarían esta semana de las observaciones, ya nos dedicaríamos a, bueno, ¿qué hacemos con tanta información, ¿no? Porque ya si deben tener un montón de información, todo anotado, todo escrito, empezar con esta triangulación, ¿no? De lo que observé con las entrevistas que realicé y los documentos que pudieron conseguir, bueno, ahí empezar a trabajar un poco las pautas del trabajo final, la redacción, la forma de redacción y bueno, y de ahí ver los objetivos y los propósitos, ¿no? Con toda esta información, cómo llego a realizar, a interpretar, ¿no? Esos datos para que se convierta en que puedan diseñar su trabajo final. Obviamente también con ciertas categorías, con una aproximación, una descripción de lo institucional, con consignas claras, por supuesto, y trabajando en conjunto, ¿no? Esto lo van haciendo en el aula virtual, en un trabajo colaborativo, en la presencialidad, o sea, se va otorgando como diferentes entornos y diferentes instancias, Silvana. Ahí. Sí, se trabaja tanto en lo presencial como en lo virtual. Por ahí en lo presencial podemos ver como algunas características generales y ya después, yo la idea este año tengo que por pareja, grupos de 2 o de 3, ya puedan ir trabajando cada una, digamos, con toda esta información y eso, bueno, lo trabajarían en la virtualidad, crearían un drive para ellas, obviamente compartido conmigo como para ir revisando un poco lo que están haciendo, pero sí, se tiene que trabajar en estas dos modalidades. Y ahí van como realizando un codiseño también en determinados momentos entre ellas, ¿no? Y van haciendo retroalimentaciones. Claro. Exacto. Y también lo que tenía pensado como una microexperiencia de que ellas pudieran, con toda esa información, ¿no? De realizar un proyecto, diseñar un proyecto para presentar a la institución, a nivel institucional, y si se puede llevar a cabo sería mejor a fines de octubre, que justamente ayer lo estaba hablando con los directivos de la escuela asociada, que lo tienen que aprobar obviamente ellos primero, y que puedan ellas no solamente diseñarlo, sino también llevarlo a cabo. Pero bueno, habría que ver, ¿no? Con qué tipo de proyecto, cuál sería la temática, para que ellas pudieran trabajar sobre eso. Y bueno, eso también lo vamos a trabajar ya la semana que viene. También dicen los Yo les quería consultar sobre la carga horaria de las observaciones de segundo año, porque bueno, nosotros estamos con el proyecto de fortalecimiento institucional, que bueno, es el primer año que lo estamos aplicando, porque el año pasado no lo trabajamos, o sea, lo elaboramos este año, se presentó, se aprobó y lo empezamos a aplicar, bueno, después del receso escolar, entonces fue todo como muy a las apuradas y nos habían quedado, si bien había hecho la apertura de las prácticas con los directivos de las escuelas asociadas, nos quedaban los convenios por firmar. Y bueno, y se fue demorando justamente porque, bueno, yo
de acuerdo a la sugerencia como carga mínima, yo calculaba entre 8 y 10 días como máximo en la práctica 2, y bueno, y desde la escuela madre me decían que no, que era muchísimo tiempo, que eran 2 o 3 meses, que eran como 6 meses. Yo digo, bueno, ya no llego más, por más que quisiera, tendría que haber empezado antes del receso. Entonces me entré a asustar, volví a consultar con la bibliografía, veía la carga horaria en horas cátedras, le iba haciendo el cálculo en horas reloj, y bueno, yo quería saber ustedes más o menos qué cantidad de días les lleva para hacer las entrevistas, las observaciones, como para tener una guía que por ahí no nos coincidía con la escuela madre, si bien sin con los directivos, pero por ahí la secretaria me decía, no, me parece que son pocos días, que no sé ustedes cómo lo manejaron a eso, si me podrían orientar. A ver si coincidimos o no. La carga horaria de segundo año es del 30%. Sí, yo había hecho todos los cálculos, pero yo quería saber en días. Yo los cálculos los había hecho en cantidad del porcentaje de la hora cátedra de práctica docente. De ese cálculo había hecho las horas cátedras, de ahí le hice la hora reloj y me daba esa cantidad de días, más o menos, 7 días, como mínimo. Es la sugerencia como mínimo que da desde el Profodi, desde la DGES, perdón. Pero no sé ustedes quienes ya han observado qué cantidad de días aproximadamente le ha llevado. Yo lo he consultado, me habían dicho que sí, que estaba bien esa cantidad que había presentado, pero bueno, por ahí lo consulto con ustedes, que por ahí si ya lo hicieron. No hay una diferencia entre Profodi y no Profodi, digamos. La carga horaria es igual para los institutos que están dentro o que están fuera de Profodi. O sea, sí, porque es lo que está dentro, enmarcado en el diseño curricular, ¿no? Los institutos que están dentro o fuera de Profodi tienen la misma carga horaria. Claro, yo quiero saber si estoy orientada. Por ejemplo, Silvana, que ya tuvo las estudiantes o que están las estudiantes observando, qué cantidad de días, como para ver si el cronograma que yo tengo armado está aproximado. ¿Ustedes qué cantidad de días observaron? Yo hace 2 años y medio que vengo dando la práctica, y ahí fui un poco como experimentando el tema de los tiempos. Bueno, empecé como casi en pandemia, el 2021, que no podían asistir, por lo menos en segundo no asistimos no fueron a la escuela social, a las escuelas. Se hizo virtual. Recién el año pasado probé, 6 semanas me parece, y este año ya lo hice, creo que 2 o 3 meses, fue mucho. Bueno, también dependía mucho de la cantidad de las alumnas y la frecuencia en que ellas iban alternándose, así que es como que no, es algo como que voy probando. Pero eso lo hiciste por experimentación, porque es mucho más de la carga que sugiere, ¿o no? Sí, realmente lo hice por experimentación. Yo la verdad que mucho esto de la carga horaria en la práctica 2 tampoco la tengo bien definida. En la 4 sí, ya sé que son tantos días, pero en la 2 es como que todavía estoy como vos, ¿no? De realmente cuántos días sería lo mínimo, por lo menos, o lo ideal que se estipula, así como con respecto a más allá del 30%, sino específicamente cuántos días o el horario. Igualmente, me parece el diseño curricular dice el 30% como mínimo, ¿sí? Como mínimo yo tengo que garantizar eso. Si yo considero que la estancia tiene que ser mayor, vos tenés la posibilidad que los chicos estén más tiempo en la escuela asociada. Exacto. Porque eso también es un acuerdo que uno establece con la escuela asociada y que se define en el convenio. En el convenio, bueno, yo no me acuerdo bien ahora, pero no te dice cuántas horas por semana, sino te dice que el chico va a estar en la escuela desde el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre. Bueno, el convenio que tenemos en la práctica docente, el de práctica docente que tenemos en el profesorado, que, o sea, lo compartimos con el anexo, nosotros somos el anexo con la escuela madre, lo elaboramos y lo actualizamos juntas, sí dice días, meses, o sea, establece cantidad de días y meses. Y bueno, y por ahí lo que tenemos nosotros con el anexo, que o sea, la escuela madre, que por ahí ya hace muchos años que está, no nos comparte la cantidad de días, y eso no lo sabemos, y sí lo tenemos que dejar explícito. Por eso digo, bueno, lo consulto, porque por ahí digo, bueno, como para estar lo más aproximado, más allá de que, como decía la profe Claudia, es lo mínimo que se pide. Uno puede ampliar de acuerdo a las posibilidades que se dan en la escuela y también al criterio de uno de decir, bueno,
a lo mejor en esta semana no hay tantos eventos, entonces al extender puedo decir, bueno, hay actos escolares, no sé, jornadas con la familia, qué sé yo, algo que pueda ayudar a esta observación a que sea mucho más rica. Claro, y por ahí hay, a lo mejor en segundo año están desarrollando algún proyecto institucional que es de relevancia para los estudiantes, que son experiencias formativas, que son nosotros con el proyecto de fortalecimiento nos demanda muchísimo tiempo porque estamos planificando jornadas en donde las estudiantes son ellas las que llevan a cabo esas, como es una escuela, es una institución no formal, las estudiantes son todas experiencias lúdicas, recreativas, sí relacionándolo con algún espacio curricular. Por ejemplo, yo estoy en lenguaje digital en primero, entonces como trabajamos con robótica el año pasado, bueno, pueden aplicar alguno de esos conocimientos si es que se puede, si contamos con los recursos. Pero bueno, ese proyecto nos demandó muchísimo, por eso con las observaciones es como que fuimos un poco más lento, pero el proyecto nos demandaba encuentro una semana de por medio, un encuentro de 2 o 3 horas. Claro. Por eso es un mínimo el que establece el diseño curricular. Bien. Ustedes pueden de ahí en más, también tiene variaciones en cuanto a la inserción que van estableciendo los diferentes estudiantes por ahí. Y por allí puede haber un estudiante que desarrolle más cantidad de carga horaria y otros menos, pero también dependerá de las experiencias que desarrollen unos y otros. Bueno, profes, nos hemos excedido en el tiempo, pero la verdad que el trabajo ha sido sumamente intenso. Sí. Creo que ha sido, hemos afinado colectivamente esta observación. Esperamos que les posibilite desarrollar unas experiencias más significativas en el acercamiento que desarrollen las y los estudiantes en las escuelas asociadas cuando vayan a realizar las observaciones mediante este instrumento que hemos diseñado hoy. Esperamos que verdaderamente este instrumento sea potenciador de esas experiencias que realicen sus estudiantes. Creemos que sí, porque han trabajado muchísimo hoy en esta observación. Este es nuestro último encuentro en el 2023 en el marco del PROFODI. Así que bueno, queríamos compartir este video chiquitito y cortito. Espero que se vea. Todavía no arranco. No se ve, Wanda, nada, ¿Nada? Digamos, está la imagen de la diapositiva. ¿Se te abrió en otra pestaña? A ver. Si se abrió en otra pestaña, tenés que dejar de compartir la diapositiva y poner la pestaña del YouTube. Voy a hacer eso. A ver, espérenme un segundito. Profe, mientras que van probando la parte técnica, ¿les puedo sumar al pedido Sí. lo que trabajaron, lo que comentaron al inicio de la jornada sobre entrevistas que hicieron el año pasado, un trabajo similar a este? Sí. ¿Vos tenés ingreso al aula virtual del PROFODI? Sí. Bueno, vos cuando ingresás al aula virtual, a la parte, nosotros en lugar de clases pusimos itinerarios.
está el itinerario pedagógico 2022 y ahí están todas las acciones que realizaron las chicas el año pasado. Y el itinerario pedagógico 2023 está todo lo que trabajamos este año. Y cualquier cosa, Daniel, por mensajería te puedes contactar con nosotras, vos que empezaste hace poquito. O cualquiera, profe, si alguno tiene una inquietud, nos escribe por ese medio. Está bien, entonces ya lo tengo, porque ya estuve chusmeando la página y ahí ya Es ubiqué. una entrevista de una profe que fue intervenida en función en un encuentro también. Es una clínica de instrumentos. Así está llamada la clase. Bien, ya me parece que sé cuál es entonces. Sí, porque estuve haciendo la revisión del aula. Y ahí están todos los materiales que nosotros vamos compartiendo. Perdón, Wanda, y en estos días ya vamos a compartir lo de hoy, para que ustedes puedan descargar. Ahí está. Cuando puedo, ustedes me avisan.